Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo programa en el podcast de Contracultura. Como siempre, un gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Hoy día traigo un programa muy especial. Vamos a revelar alguna información que estoy seguro que ustedes no conocían. Y los pocos que a lo mejor están al tanto de esta información, me imagino que quedaron tan sorprendidos como yo cuando la pudieron escuchar. Si se quedan hasta el final del programa, les prometo un viaje inolvidable. Sumergirnos en un mundo al que pocos tienen acceso. Un mundo donde se hacen cosas a puertas cerradas, sin que la mayoría de la gente lo sepa. Pero sin embargo, muchas de estas cosas se publican, igual como estudios. Pero como la mayoría de la gente no lee o no le interesan estos temas tan importantes que definen además el futuro, van forjando a la sociedad, pero que pasan desapercibidos para la mayor cantidad de personas. Hoy día, con todo lo que estamos viviendo, espero que mucha gente pueda usar este programa para tomar conciencia de algunas de las cosas que realmente están sucediendo. Así que nos vamos a sumergir hoy día en este nuevo orden de los bárbaros, lo que se llamó. Una transcripción de 3 cintas hacen referencia al nuevo sistema mundial. Pues bien, vamos a trasladarnos y sumergirnos en estas cintas, en la transcripción de estas cintas, porque es tan importante la información contenida en ellas. Porque si no fuera por el año donde se dijo todo esto, no lo podrían creer. Y el hecho de que toda esta información haya salido a la luz en ese tiempo da cuenta de que es completamente real por sí sola. Es muy difícil que no sea así, y además hay mucha documentación que acompaña todo esto. Esto a modo de pequeña introducción. Vamos a viajar a la Sociedad de Pediatría en Pittsburgh, donde en una sala de convenciones, el doctor Lawrence Danegan, un pediatra de Pittsburgh que murió en enero del 2004, dio un discurso y describía un nuevo sistema mundial, ya en marcha, que iba a transformar al mundo de forma permanente. Pero entre los oyentes de este discurso estaba el doctor Day, que murió en el año 1989, y además había 80 médicos presentes que estaban ahí. Él quería, el señor Danegan, quien estaba dando el discurso, que estos médicos estuvieran preparados. Habló que era tiempo ya de desclasificar esta información y que él ya podía hablar. Fue eso lo que dijo Danegan. Y habló de que él se definió a sí mismo como un miembro de la élite gobernante. Dijo además que una de sus frases célebres durante esta conferencia fue: "Lo siento, no hay otro camino", refiriéndose justamente a este nuevo sistema totalitario de gobierno mundial. Danegan pidió a los oyentes que estaban ahí, estos 80 médicos, que por favor apagaran las grabadoras y no tomaran notas en un momento. Pero el Dr. Day se hizo con un par de servilletas y empezó a anotar. Y poco después hizo estas cintas donde él trataba de recopilar, basado en las notas que había tomado, todo lo que se dijo ahí. Esa es la historia para que puedan tener un contexto de lo que vamos a escuchar a continuación. No voy a exagerar en lo más mínimo si les digo que esta información es escalofriante. El plan que hay aquí para lograr este nuevo orden mundial. El doctor Danegan además revela que no solo el qué, que está destinado a Estados Unidos y a todas las personas del mundo a gobernarlo, sino además cómo los controladores pretenden llevar a cabo este plan, y cubre temas como, por ejemplo, que es lo que pueden esperar de este programa, ¿existe un poder, una fuerza, un grupo de hombres organizando y reorientando el cambio? La gente tendrá que acostumbrarse al cambio, todo cambiará constantemente. Los objetivos reales y los estados. Vamos a hablar del control de la población, vamos a hablar de los permisos para tener bebés, vamos a hablar de redirigir el propósito del sexo sin reproducción y reproducción además sin sexo. Vamos a hablar de la educación sexual como herramienta del gobierno mundial.
vamos a hablar de fomentar la homosexualidad, el sexo y que todo vale. También de la eutanasia, la píldora de la muerte, de cómo pretenden limitar el acceso a la atención médica asequible, que facilita además la eliminación de las personas mayores, planificación del control de la medicina, eliminación de médicos privados, etcétera. Son muchísimos los puntos que vamos a cubrir aquí. Todo esto después de este pequeño corte comercial. Ya volvemos. Bueno, bienvenidos de vuelta aquí al programa. Concéntrense porque esto va a estar muy nutrido. Voy a pasar ahora a revisar directamente la cinta 1 del doctor Lawrence Danegan, que fue justamente transcrita toda esta información que estaba dando este doctor Danegan por el doctor Day. Y él dijo lo siguiente, dijo, se ha escrito mucho y se ha dicho mucho por algunas personas que han observado todos los cambios que se han producido en la sociedad estadounidense en los últimos 20 años más o menos, y que han mirado retrospectivamente a la historia anterior de los Estados Unidos y de hecho del mundo, y llegar a la conclusión de que existe una especie de conspiración que influye, de hecho controla los principales acontecimientos históricos, no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo. Esta interpretación conspirativa de la historia se basa en personas que hacen observaciones desde el exterior, recopilan pruebas y llegan a la conclusión que desde el exterior se ve una conspiración. Su evidencia y conclusiones se basan en evidencia recopilada en retrospectiva. Ahora quiero describir lo que escuché de un orador que dentro de varias semanas ya habrán pasado 20 años de eso. El orador no habló en términos de retrospectiva, sino más bien prediciendo los cambios que se producirán en el futuro. El orador no miraba desde afuera hacia adentro, pensando que veía una conspiración, más bien estaba adentro, admitiendo que, de hecho, había un poder organizado, una fuerza, un grupo de hombres que ejercían suficiente influencia para determinar los principales eventos que involucraban países de todo el mundo, y predijo, o más bien expuso, cambios que estaban previstos para el resto de este siglo. Mientras escucha, si puede recordar la situación al menos en los Estados Unidos de 1969 y los pocos años posteriores, y luego recordar los tipos de cambios que han ocurrido entre entonces y ahora casi 20 años después, creo que estará impresionado por el grado en que las cosas que se planearon llevar a cabo ya se han logrado. Algunas de las cosas que se discutieron no estaban destinadas a cumplirse todavía para el año 1988, pero se espera que se complete antes de finales de este siglo. Hay un horario y fue durante esa sesión que se destacaron algunos de los elementos del cronograma. Cualquiera que recuerde los primeros días de la presidencia de Kennedy y la campaña de Kennedy, cuando habló de avances de la década de los 60, eso era una especie de cliché en esos días, la década de los 60. Bueno, en 1969, nuestro orador hablaba de la década de los 70, la década de los 80 y la década de los 90. Así que eso. Creo que la terminología que estamos viendo, mirando y expresando cosas, probablemente todo provenga de la misma fuente. Antes de esa época no recuerdo que nadie dijera la década de los 40 y la década de los 50. Así que creo que este plan y cronograma general había tomado una forma importante con más previsibilidad para quienes lo controlan en algún momento a fines de los años 50. Eso es especulación de mi parte, dice el autor. En cualquier caso, el orador dijo que su propósito era informarnos sobre los cambios que se producirían en los próximos 30 años aproximadamente, de modo que un sistema mundial completamente nuevo estaría en funcionamiento antes del cambio de siglo. Como dijo, planeamos entrar en el siglo XXI con un comienzo en marcha. Todo está en su lugar y nadie puede detenernos ahora. Dijo, mientras escuchábamos lo que estaba a punto de presentar, dijo, algunos de ustedes pensarán que estoy hablando de comunismo. Bueno, de lo que estoy hablando es mucho más grande que el comunismo. En ese momento indicó que hay mucha más cooperación entre Oriente y Occidente de lo que la mayoría de la gente cree. En sus comentarios introductorios comentó que era libre de hablar en ese momento porque ahora, y lo estoy citando aquí, todo está en su lugar y nadie puede detenernos ahora. Ese es el final de esta cinta. Continuó diciendo que la mayoría de la gente no entiende cómo operan los gobiernos e incluso las personas que ocupan altos cargos en los gobiernos, incluido el nuestro, no comprenden realmente cómo y dónde se toman las decisiones. Continúa además diciendo que
que las personas que realmente influyen en las decisiones son nombres que, en su mayor parte, no resultarían familiares a la mayoría de nosotros, pero que no usarían nombres de personas o nombres de ningún tipo específico u organización. Pero que si lo hiciera, la mayoría de las personas serían nombres reconocidos por la mayoría de la audiencia. Continuó diciendo que no eran principalmente personas en cargos públicos, sino personas destacadas que eran principalmente conocidas en sus ocupaciones privadas o puestos privados. El orador era un doctor en medicina, ex profesor de una gran universidad del Este, y se dirigía a un grupo de doctores en medicina, unos 80 en total. Su nombre no sería ampliamente reconocido por nadie que pudiera escuchar esto, por lo que no tiene sentido dar su nombre. El único propósito de registrar esto es que pueda dar una perspectiva a quienes lo escuchan con respecto a los cambios que ya se han logrado los últimos 20 años, más o menos, y un pequeño adelanto de lo que al menos algunas personas están planeando para el futuro, el resto de este siglo, o para que nosotros o ellos entremos en el siglo XXI con un buen comienzo. Su propósito de informar a nuestro grupo sobre todos estos cambios que se iban a producir era facilitarnos la adaptación a estos cambios. De hecho, como dijo con bastante precisión, lo serían, y espera que nosotros, como una especie de amigos suyos, hagamos la adaptación más fácilmente si supiéramos de antemano qué esperar. En algún lugar de los comentarios introductorios insistió en que nadie que tuviese una grabadora la usara y que tampoco tomaran notas. Todo esto para un profesor era algo muy notable de esperar en una audiencia. Algo de sus comentarios sugirió además que podría haber repercusiones negativas en contra suya si esto se hiciera ampliamente conocido, lo que estaba a punto de decirle a su audiencia, a nuestro grupo en este caso. Cuando escuché eso, primero pensé que tal vez era una especie de viaje del ego, alguien que realzaba su propia importancia, pero a medida que se desarrollaron las revelaciones, comencé a entender por qué él podría haber tenido cierta preocupación porque no se supiera ampliamente lo que decía, aunque esto era un foro bastante público donde él estaba hablando y estaba entregando estos comentarios. Pero no obstante pidió que no se tomaran notas, que no se utilizaran grabaciones en cinta, lo que sugiere que podría haber algún peligro personal para él si estas revelaciones fueran ampliamente publicitadas. Una vez más, cuando los comentarios comenzaron a desarrollarse y vi las cosas bastante escandalosas que se dijeron, en ese momento ciertamente parecían escandalosas, me propuse tratar de recordar tanto como pudiera de lo que dijo y durante las siguientes semanas, meses y años, para conectar mis recuerdos con eventos simples a mi alrededor, tanto para ayudar a mi memoria para el futuro en caso de que quisiera hacer lo que estoy haciendo ahora, registré todo esto. Y también para tratar de mantener una perspectiva sobre lo que se estaría desarrollando si es que seguía el patrón predicho, que es lo que ha hecho justamente. En este punto, para que no me olvide de incluirlo más adelante, solo incluiré algunas declaraciones que se hicieron de vez en cuando a lo largo de la presentación, no solo que tienen una relación general con toda la presentación. Una de las afirmaciones tenía que ver con el cambio. La gente se acostumbra. La declaración fue: la gente tendrá que acostumbrarse a la idea del cambio, tan acostumbrada al cambio que estará esperando un cambio. Nada será permanente. A menudo esto surgía en el contexto de una sociedad donde la gente parecía no tener raíces ni amarres, pero estarían pasivamente dispuestos a aceptar el cambio simplemente porque era todo lo que habían conocido. Todo esto era un contraste con generaciones de personas que hasta ese momento esperaban que ciertas cosas estuvieran y permanecieran en su lugar como puntos de referencia en su vida. Así que el cambio debía producirse, el cambio debía anticiparse, esperarse y aceptarse sin hacer preguntas. Otro comentario que se hizo reiteradamente, él decía: la gente es demasiado confiada, la gente no hace las preguntas correctas. A veces ser demasiado confiado se equiparaba con ser demasiado tonto, pero a veces cuando decía eso, decía la gente no hace las preguntas correctas. Era casi con una sensación de arrepentimiento, como si estuviera incómodo con aquello de lo que formaba parte y deseara que la gente lo desafiaría y tal vez no fuera tan confiado. Los objetivos reales e indicados. Otro comentario que se repetía de vez en cuando, esto en particular en relación con el cambio de leyes y costumbres y cambios específicos, dijo: todo tiene dos propósitos. Uno es el propósito aparente que hará aceptable en las personas estas ideas, y el segundo es el propósito real que promoverían las metas de establecer el nuevo sistema y tenerlo. Con frecuencia decía: simplemente no hay otra manera, simplemente no hay otra manera. Esto pareció venir como una especie de disculpa, particularmente cuando al final de describir algunos cambios, particularmente ofensivos, por ejemplo, la promoción de la drogadicción que abordaremos en breve. Control de la población.
Fue muy activo con los grupos de control de la población. El movimiento de control de la población y el control de la población fue realmente el punto de entrada a los aspectos específicos después de la introducción. Dijo que la población está creciendo demasiado rápido. El número de personas que viven al mismo tiempo en este planeta debe ser limitado o nos quedaremos sin espacio para vivir. Sobrepasaremos nuestro suministro de alimentos y contaminaremos en exceso el mundo con nuestros desechos. Permiso para tener bebés. A las personas no se les permitirá tener bebés solo porque quieran o porque sean descuidados. La mayoría de las familias se limitarán a 2. A algunas personas se les permitirá solo una. Y a la persona o personas sobresalientes podrían ser seleccionadas y autorizadas a tener 3. Pero la mayoría de las personas se les permitirá tener solo 2 bebés. Esto se debe a que la tasa de crecimiento demográfica, 0, es de 2,1 hijos por familia completa. Entonces, a algo así como a cada 10ª familia se le podría permitir el privilegio del tercer bebé. Para mí, hasta este punto, la palabra control de la población connotaba principalmente limitar el número de bebés por nacer. Pero esta observación sobre lo que se permitiría a las personas y luego lo que siguió dejó bastante claro que cuando escuchas control de la población, esto significa más que simplemente controlar los nacimientos. Significa el control de cada esfuerzo, de un todo, de una población mundial. Ese término tiene un significado mucho más amplio de lo que jamás le había dado antes de escuchar esto. A medida que escuché y reflexioné sobre algunas de las cosas que escuché, comencé a reconocer como cada aspecto encaja con otros aspectos en términos de control de los esfuerzos humanos. Redireccionar el propósito del sexo, sexo sin reproducción y reproducción sin sexo. Bueno, desde el control de la población, el siguiente paso natural fue el sexo. Dijo que el sexo debe estar separado de la reproducción. El sexo es demasiado placentero y los impulsos son demasiado fuertes como para esperar que la gente lo abandone. Los productos químicos en los alimentos y el suministro de agua para reducir el deseo sexual no son prácticos. Entonces, la estrategia no sería disminuir la actividad sexual, sino aumentar la actividad sexual, pero de tal manera que la gente no vaya a tener bebés. Anticoncepción universal disponible para todos. Y la primera consideración aquí fue entonces la anticoncepción. La anticoncepción sería muy recomendada y estaría tan estrechamente conectada en la mente de las personas con el sexo que automáticamente pensarían en anticoncepción cuando estén pensando o preparándose para el sexo. Y la anticoncepción estaría disponible universalmente. Nadie que quisiera anticoncepción se daría cuenta de que no estaban disponibles. Los anticonceptivos se exhibirían de manera mucho más prominente en las farmacias, junto con los cigarros y el chicle, al aire libre, en lugar de esconderse debajo del mostrador, donde la gente tendría que pedirlos y tal vez se avergonzaría. Este tipo de apertura era una forma de sugerir que los anticonceptivos son una parte tan importante de la vida como cualquier otro artículo que se venda en la tienda, y se anunciarían anticonceptivos, y los anticonceptivos se dispensarían en las escuelas en asociación con la educación sexual. La educación sexual como herramienta del gobierno mundial. La educación sexual tenía como objetivo hacer que los niños se interesaran temprano, estableciendo la conexión entre el sexo y la necesidad de anticonceptivos al principio de sus vidas, incluso antes de que se volvieran muy activos. En este punto estaba recordando a algunos de mis maestros, particularmente en la escuela secundaria, y me pareció totalmente increíble pensar en ellos acordando y mucho menos participando en la distribución de anticonceptivos a los estudiantes. Pero eso solo refleja mi falta de comprensión de cómo operan estas personas. Esto fue antes de que comenzaran los programas de clínicas escolares. Muchas ciudades de Estados Unidos en este momento ya han establecido clínicas en las escuelas que son principalmente clínicas de anticoncepción, control de la natalidad y control de la población. La idea entonces es que la conexión entre el sexo y la anticoncepción introducida y reforzada en la escuela se trasladaría al matrimonio. De hecho, si los jóvenes cuando maduraran decidieran casarse, el matrimonio en sí perdería importancia. Indicó además cierto reconocimiento de que la mayoría de la gente probablemente querría casarse, pero que ciertamente ya no se consideraría necesario para la actividad sexual. Bien, pasemos al siguiente punto. Aborto financiado con impuestos como control de la población. No es de extrañar entonces que el siguiente elemento fuera el aborto. Y esto ahora en 1969, 4 años antes de Roe vs. Wade. Dijo además, el aborto ya no será un delito,
el aborto será aceptado como normal y se pagará con impuestos para las personas que no puedan pagar sus propios abortos. Los anticonceptivos estarán disponibles mediante el dinero de los impuestos para que nadie tuviera que prescindir de ellos. Si los programas escolares de sexo llevaran a más embarazos a los niños, eso realmente no se consideraba un problema. Los padres que piensan que se oponen al aborto por motivos morales o religiosos cambiarán de opinión cuando sea su propia hija la que esté embarazada. Entonces, esto ayudará a superar la oposición al aborto. En poco tiempo, solo unos pocos acérrimos todavía se negarán a ver el aborto como aceptable y ya no importarán. Fomentar la homosexualidad, sexo, todo va. También se fomentaría la homosexualidad. A la gente se le dará permiso para ser homosexual. Esta es la forma en que se dijo, no tendrán que ocultarlo. Y se alentará a las personas mayores a que sigan teniendo una vida sexual activa a estas edades muy avanzadas, siempre que puedan. A todos se les dará permiso para tener relaciones sexuales, para disfrutar como quieran. Todo vale. Esta es la forma en que se expresó. Y recuerdo en ese momento haber pensado qué arrogante es que es este individuo, o quien quiera que represente, siente que puede dar o negar permiso a la gente para hacer cosas. Pero esa fue la terminología que utilizó. En este sentido se mencionó la ropa. Los estilos de ropa se volverían más estimulantes y provocativos. Recordemos que en 1969 fue la época de la minifalda, cuando esas minifaldas eran muy cortas y reveladoras. Dijo además, no es solo la cantidad de piel expuesta lo que hace que la ropa sea sexualmente seductora, sino que otras cosas más sutiles suelen ser sugerentes. Cosas como el movimiento y el corte de la ropa y el tipo de tela, la ubicación de los accesorios en la ropa. Si una mujer tiene un cuerpo atractivo, ¿por qué no debería mostrarlo? Fue una de las declaraciones. No hubo detalles sobre lo que quería decir con ropa provocativa, pero desde ese momento se observaba el cambio en los estilos de ropa, los jeans azules, que se cortan de una manera, que son más ajustados en la entrepierna, etc., que forman arrugas. Las arrugas además son esencialmente flechas, líneas que dirigen la visión hacia determinadas zonas anatómicas, y esto fue en el momento de la actividad de quema tu sostén. Indicó además que muchas mujeres no deberían ir sin sostén. Necesitan un sostén para ser atractivas, por lo que en lugar de prohibir los sostenes y quemarlos, ellos volverían. Pero serían más delgados y suaves, permitiendo un movimiento más natural. No se indicó específicamente, pero ciertamente un sostén muy delgado revela mucho más el pezón y lo que hay debajo que los sostenes más pesados que estaban de moda hasta ese momento. Tecnología, dijo antes. El sexo y la reproducción estarían separados. Tendría sexo sin reproducción y luego la tecnología era reproducción sin sexo. Esto se haría en el laboratorio. Indicó que ya estaban realizando muchas investigaciones sobre cómo hacer bebés en el laboratorio. Hubo algunos detalles sobre eso, pero no recuerdo los detalles. ¿Cuánto de esa tecnología ha llamado mi atención desde ese momento? No recuerdo. No recuerdo de una manera que pueda distinguir lo que se dijo de lo que aprendí posteriormente como información médica general. Familias, a menor importancia, el siguiente punto. Las familias serían de tamaño limitado. Ya hemos aludido a que no se les permita tener más de 2 niños. El divorcio será más fácil y más frecuente. La mayoría de las personas se casarán más de una vez. Más gente no se casará. Las personas solteras se alojarán en hoteles e incluso vivirían juntas. Esto sería muy común. Nadie siquiera haría preguntas al respecto. Sería ampliamente aceptado como algo similar a las personas casadas que están juntas. Más mujeres trabajarán fuera del hogar. Más hombres serán trasladados a otras ciudades y en sus trabajos viajarán junto a más hombres. Por lo tanto, sería más difícil para las familias permanecer juntas. Esto tendería a hacer que la relación matrimonial sea menos estable y, por lo tanto, que las personas estén menos dispuestas a tener bebés. Y las familias extendidas serían más pequeñas y más remotas. Viajar sería más fácil, menos costoso, por un tiempo, para que las personas que tuvieran que viajar sintieran que podían volver con sus familias, no que se alejaran abruptamente de sus familias. Pero uno de los efectos netos de las leyes del divorcio más fáciles, combinado con la promoción de los viajes y el traslado de familias de una ciudad a otra, fue crear inestabilidad en las familias. Si ambos, esposo y esposa, están trabajando y uno de los miembros de la pareja es transferido, es posible que el otro no sea fácilmente transferido. Entonces, uno mantiene su trabajo y se queda atrás mientras el otro se va, o bien renuncia al trabajo y corre el riesgo de no encontrar empleo en la nueva ubicación.
más bien un enfoque diabólico de todo esto. El siguiente punto es eutanasia y la píldora de la muerte. Todo el mundo tiene derecho a vivir un tiempo limitado. Los viejos ya no sirven. Se convierten en una carga. Deberías estar preparado para aceptar la muerte. La mayoría de la gente lo es. Podría establecerse un límite de edad arbitrario. Después de todo, tienes derecho a una cantidad limitada de cenas de carne, a tantos orgasmos y a tantos placeres buenos en la vida. Y después de que haya tenido suficientes de ellos, ya no será productivo. Ni trabaje, ni contribuya. Entonces, debería estar listo para hacerse un lado para la próxima generación. Algunas cosas que ayudarían a las personas a darse cuenta de que habían vivido lo suficiente, mencionó varias de ellas. No las recuerdo todas, pero aquí hay algunas. El uso de tinta de impresión muy pálida en los formularios para que las personas mayores no puedan leer la tinta pálida con tanta facilidad y tengan que acudir a los más jóvenes en busca de ayuda. Patrones de tráfico de automóviles, habría más carriles de tráfico de alta velocidad, patrones de tráfico que harán que las personas mayores con sus reflejos más lentos tengan problemas para lidiar con ello y por lo tanto perderán algo de su independencia. Limitar el acceso a la atención médica asequible hace que eliminar a los ancianos sea más fácil. Un tema importante que se elaboró con cierto detalle fue el costo de la atención médica, que sería gravosamente alto. La atención médica estaría estrechamente relacionada con el trabajo de uno, pero también tendría un costo muy alto. De ese modo, simplemente no estaría disponible para las personas más allá de un cierto tiempo. Y a menos que tuvieran una familia de apoyo notablemente rica, tendrían que arreglárselas sin preocupaciones. Y la idea era que si todo el mundo decía basta, qué carga para los jóvenes tratar de mantener a los ancianos, entonces los jóvenes estarían dispuestos a ayudar a mamá y papá en el camino, siempre que esto se hiciera con humanidad y con dignidad. Y luego, el ejemplo real fue, podría haber una bonita fiesta de despedida, una verdadera celebración. Mamá y papá habían hecho un buen trabajo y luego, una vez terminada la fiesta, toman la píldora de la muerte. Planificación del control sobre medicina. El siguiente tema es la medicina. Habrían cambios profundos en la práctica de la medicina. En general, la medicina estaría mucho más controlada. Se hizo la observación, el Congreso no va a estar de acuerdo con el Seguro Nacional de Salud. Todo esto, recordemos, en 1969. Y dijo, ahora es muy evidente, pero no es necesario. Tenemos otras formas de controlar la atención médica. Estos se producirían de manera mucho más gradual, pero toda la prestación de atención médica quedaría bajo un estricto control. La atención médica estaría estrechamente relacionada con el trabajo. Si no se trabaja o no se puede trabajar, no tendrá acceso a la atención médica. Los días en que los hospitales regalaban atención gratuita iban desapareciendo gradualmente, hasta llegar a ser prácticamente inexistentes. Los costos se verían forzados a subir, de modo que la gente no pudiera permitirse prescindir de un seguro. La gente paga, tú lo pagas, tienes derecho a ello. Fue solo después de que comencé a darme cuenta de hasta qué punto no estarías pagando por ello finalmente. Otros pagarían tu atención médica y por lo tanto la aceptarían con gratitud, de rodillas. Todo lo que se ofreció sería realmente un privilegio. Su función de ser responsables de su propio cuidado se vería así disminuida. Como acotación al margen, no lo entendí en ese momento, la forma en que todo esto funcionaba, porque todo esto dependía de los seguros. Y si no tienes seguro, lo paga directamente el costo y su atención, el costo de la atención es enorme. Sin embargo, la compañía de seguros que paga por su atención no paga la misma cantidad. Si le cobran, digamos, $600 de su parte, ellos pagan 300 o 400, y ese diferencial en la facturación tiene el efecto deseado. Permite a la compañía de seguros pagar lo que usted nunca podría pagar. Obtienen un descuento que no está disponible para usted. Cuando ve su factura, está agradecido de que la compañía de seguros pueda hacer esto, y de esta manera usted es dependiente y virtualmente se le exige tener un seguro. Toda la facturación así es fraudulenta. De todos modos, continuando ahora, el acceso a los hospitales estaría estrictamente controlado. Se necesitaría identificación para ingresar al edificio. La seguridad dentro y alrededor de los hospitales se establecería y aumentaría gradualmente para que nadie sin identificación pudiera entrar o moverse dentro del edificio. El robo de equipo hospitalario, cosas como las máquinas de escribir, microscopios, etc., sería permitido y exagerado. Los informes al respecto serían exagerados, de modo
que esta sería la excusa necesaria para establecer la necesidad de una seguridad estricta hasta que la gente se acostumbrara. Y cualquier persona que se mueva en un hospital deberá llevar una placa de identificación con fotografía y contando por qué estaba allí, empleado técnico de laboratorio o visitante o lo que sea. Esto debe introducirse gradualmente, acostumbrando a todos a la idea de identificarse a sí mismos hasta que simplemente se acepte. Esta necesidad de que la identificación comenzaría de maneras pequeñas, por ejemplo en hospitales, en algunas empresas, pero que finalmente se expandiría gradualmente para incluir a todos en todos los lugares. Se observó además que los hospitales se pueden utilizar para confinar personas, para el tratamiento de delincuentes. Esto no significó necesariamente tratamiento médico. En ese momento no conocía la palabra psicoprisión, como en la Unión Soviética, pero sin tratar de recordar todos estos detalles, básicamente estaba describiendo el uso de hospitales tanto para el tratamiento de enfermos como para el confinamiento de delincuentes por razones distintas del bienestar médico del delincuente. No se dio la definición de criminal. Eliminación de médicos privados. La imagen del médico cambiaría. Ya no sería visto como un profesional individual al servicio de pacientes individuales, pero el médico sería reconocido gradualmente como un técnico altamente calificado y su trabajo cambiaría. El trabajo consiste en incluir cosas como ejecuciones por inyección letal. Habría que cambiar la imagen del médico como una persona poderosa e independiente. Y continuó diciendo, los médicos están ganando demasiado dinero, deberían anunciarse como cualquier otro producto. Los abogados también estarían publicitando. Tenga en cuenta que se trataba de una audiencia de médicos a la que se dirigía un médico, y fue interesante que hiciera algunas declaraciones bastante insultantes a su audiencia sin temor a antagonizarlos. El practicante en solitario se convertiría en una cosa del pasado. Algunos intransigentes podrían intentar resistir, pero la mayoría de los médicos serían empleados de una institución de un tipo o de otro. Se alentaría así a la práctica en grupo. Se alentarían a las corporaciones y una vez que la imagen corporativa de la atención médica, a medida que esto se volviera cada vez más aceptable, los médicos finalmente se convertirían cada vez más en empleados en lugar de contratistas independientes. Y junto con eso, por supuesto, no declarado pero necesario, es que el empleado sirve a su empleador, no a su paciente. Entonces, eso es. Ya hemos visto mucho de eso los últimos 20 años y aparentemente más en el horizonte. El término HMO no se usó en ese momento, pero si observas las HMOs, verás que esta es la forma en que se está asumiendo la atención médica, ya que el enfoque de Seguro Nacional de Salud no pasó por el Congreso. Algunos médicos acérrimos pueden intentar solucionarlo, permaneciendo en la práctica en solitario, permaneciendo independiente, que entre paréntesis soy yo, pero sufrirán una gran pérdida de ingresos. Podrían sobrevivir tal vez, pero nunca vivirían realmente cómodamente como lo harán aquellos que estuvieran dispuestos a convertirse en empleados del sistema. En última instancia, no habrá lugar para el practicante en solitario, una vez que el tema esté afianzado. Sigamos avanzando. El siguiente título, nuevas enfermedades difíciles de diagnosticar e intratables. El siguiente título del que hablar es salud y enfermedad. Dijo que aparecerían nuevas enfermedades que nunca antes se habían visto. Sería muy difícil de diagnosticar e intratables, al menos durante mucho tiempo. No se profundizó en esto, pero recuerdo que poco después de escuchar esta presentación, cuando tenía un diagnóstico desconcertante que hacer, por ejemplo, me preguntaba, ¿es esto de lo que estaba hablando? ¿Es este un caso de lo que estaba hablando? Algunos años más tarde, cuando finalmente se desarrolló el SIDA, creo que el SIDA fue al menos un ejemplo de lo que estaba hablando. Ahora creo que el SIDA probablemente fue una enfermedad fabricada. Suprimir las curas del cáncer como medio de control de la población. Él dijo, podemos curar casi todos los cánceres en este momento. La información está archivada en el Instituto Rockefeller. Si alguna vez se decide que se debe divulgar. Pero considere, si la gente deja de morir de cáncer, ¿con qué rapidez nos sobrepoblaremos? También puede morir de cáncer como de otra cosa. Los esfuerzos para el tratamiento del cáncer se orientan más hacia la comodidad que hacia la cura. En última instancia, hubo alguna afirmación de que las curas para el cáncer que se estaban ocultando en el Instituto Rockefeller saldrían a la luz porque investigadores independientes podrían sacarlas a la luz, a pesar de estos esfuerzos por suprimirlas.
Pero al menos por el momento, dejar que las personas murieran de cáncer era algo muy bueno porque ralentizaría el problema de la superpoblación. Inducción a ataques al corazón como forma de asesinato. Otra cosa muy interesante fueron los infartos. Dijo, ahora hay una forma de simular un ataque cardíaco real. Puede usarse como medio de asesinar. Solo un patólogo muy hábil que supiera exactamente qué buscar en una autopsia podría distinguir todo esto de lo real. Pensé que era algo muy sorprendente e impactante escuchar de este hombre en particular en ese momento en particular. Esto y el asunto de la cura del cáncer realmente todavía se destacan agudamente en mi memoria porque fueron muy impactantes y en ese momento me parecieron fuera de lugar. Luego pasó a hablar sobre nutrición y ejercicio, más o menos en el mismo marco. La gente no tendría que comer bien y ejercer el derecho a vivir tanto como antes. La mayoría no lo hará. Esto en relación con la nutrición, no hubo una declaración específica que pueda recordar en cuanto a nutrientes particulares que serían inadecuados o en exceso. En retrospectiva, tiendo a pensar que se refería a las dietas altas en sal y a las dietas altas en grasas que predisponen a la hipertensión arterial y a la cardiopatía arteriosclerótica prematura. Y que si las personas que eran demasiado tontas o demasiado perezosas para hacer ejercicio como debieran, entonces su dieta, sus grasas circulantes, aumentan y predisponen a las enfermedades. Y dijo algo sobre la información dietética, sobre una dieta adecuada. Estaría ampliamente disponible, pero la mayoría de las personas, especialmente las personas estúpidas, que no tenían derecho a seguir viviendo de todos modos, ignorarían el consejo y seguirían comiendo lo que fuera conveniente y probado. Se dijeron cosas desagradables sobre la comida. Simplemente no puedo recordar cuáles eran, pero sí recuerdo tener reflexiones sobre querer plantar un jardín en el patio trasero para evitar lo que fueran estos alimentos contaminados. Lamento no recordar los detalles, el resto de esto sobre nutrición y nutrición peligrosa. Con respecto al ejercicio, continuó diciendo que más personas harían más ejercicio, especialmente corriendo porque todos pueden correr. No necesitas ningún tipo de lugar especial, por ejemplo. Puedes correr donde sea que estés, como dijo, la gente correrá por todos lados. Y en esa línea señaló cómo la oferta produce demanda, y esto fue en referencia a la ropa y al equipo deportivo. Como esto estaría más disponible y glamorizado, particularmente en lo que respecta a las zapatillas para correr. Esto estimularía a las personas a desarrollar un interés en correr y como parte de todo tipo de campaña de propaganda pública, se alentaría a las personas a comprar los deportes atractivos, equipo y además hacer ejercicio. Una vez más, en relación con la nutrición, también mencionó que los lugares para comer públicos aumentarían rápidamente. Esto también tendría una conexión con la familia. A medida que más y más gente coma afuera, comer en casa se volverá menos importante. La gente dependería menos de sus cocinas en la casa, y luego esto también se relacionó con los alimentos de preparación rápida que están ampliamente disponibles, cosas como las que podrías meter en el microondas, por ejemplo. Las comidas enteras estarían disponibles con anticipación y, por supuesto, ahora hemos visto esto y algunos productos además bastante buenos. Pero se predijo que en ese momento se produciría este enfoque completamente diferente de comer fuera de casa y de comidas preparadas previamente. Comidas preparadas. Los alimentos de preparación rápida serían parte de los peligros. Cualquiera que sea lo suficientemente perezoso como para querer los alimentos precocinados en lugar de preparar los suyos, también debe ser lo suficientemente enérgico como para hacer ejercicio. Porque si era demasiado perezoso para hacer ejercicio y demasiado perezoso para preparar su propia comida, entonces no merecía vivir mucho tiempo. Todo esto se presentó como una especie de juicio moral sobre las personas y lo que deberían hacer con sus energías. Las personas que son inteligentes, que aprenderían sobre nutrición y que son lo suficientemente disciplinadas como para comer bien y hacer ejercicio correctamente, son mejores personas y del tipo que usted desea que vivan mucho más tiempo. El siguiente, la educación como herramienta para acelerar el inicio de la pubertad y la evolución. En algún lugar de aquí también hubo algo sobre acelerar el inicio de la pubertad, y esto se dijo en relación con la salud y más tarde en relación con la educación y en conexión con la aceleración del proceso del cambio evolutivo. Hubo una declaración de que creemos que podemos impulsar la evolución más rápido y en la dirección que queremos que vaya. Recuerdo esto solo como una declaración general, no recuerdo si se dieron más detalles más allá de eso. Mezclando todas las religiones, las antiguas religiones tendrán que irse. Otra área de la discusión fue la religión. Este es un ateo declarado hablando y dijo, la religión no es necesariamente mala.
Mucha gente parece necesitar la religión con sus misterios y rituales para que tengan religión. Pero las principales religiones de hoy tienen que cambiarse porque no son compatibles con los cambios venideros. Las viejas religiones tendrán que desaparecer, especialmente el cristianismo. Una vez que la Iglesia Católica Romana sea derribada, el resto del cristianismo seguirá fácilmente. Entonces, se puede aceptar una nueva religión para su uso en todo el mundo. Incorporará algo de todos los antiguos para que sea más fácil para la gente aceptarlo y sentirse como en casa. La mayoría de la gente no se preocupará demasiado por la religión, se darán cuenta de que no la necesitan. Cambiando la Biblia mediante revisiones de palabras claves. Para hacer esto, se cambiará la Biblia. Será reescrita para adaptarse a la nueva religión, gradualmente. Las palabras claves serán reemplazadas por nuevas palabras con varios matices de significado. Entonces, el significado adjunto a la nueva palabra puede acercarse al de la antigua. Y a medida que pasa el tiempo, se pueden enfatizar otros matices de significado de esa palabra y luego, gradualmente, esa palabra se reemplaza por otra palabra. No sé si lo dejo claro, pero la idea es que no es necesario reescribir todas las escrituras, solo las palabras claves reemplazarlas por otras palabras claves. Y la variabilidad en el significado adjunto a cualquier palabra puede usarse como una herramienta para cambiar todo el significado de la escritura y, por lo tanto, hacerla aceptable para esta nueva religión. La mayoría de la gente no notará la diferencia, y esta fue otra de las ocasiones, además, en las que dijo: los pocos que noten la diferencia no serán suficientes para importar. Las iglesias ayudarán. Luego siguió una de las declaraciones más sorprendentes de toda la presentación. Dijo: algunos de ustedes probablemente piensen que las iglesias no tolerarán esto, y continuó diciendo: las iglesias nos ayudarán. No hubo más detalles sobre esto. No estaba claro qué tenía en mente cuando dijo las iglesias nos ayudarán. En retrospectiva, creo que algunos de nosotros ahora podemos entender lo que pudo haber querido decir en ese momento. Solo recuerdo entonces haber pensado: no lo harán. Y recordando las palabras de nuestro Señor cuando le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces sí, algunas personas en las iglesias podrían ayudar, y en los siguientes 20 años hemos visto cómo algunas personas en las iglesias han ayudado. Pero también sabemos que las palabras de nuestro Señor permanecerán y las puertas del infierno no prevalecerán. Reestructurar la educación como herramienta de indoctrinación. El siguiente punto. Otra área de discusión fue la educación, y una de las cosas relacionadas con la educación que recuerdo conectar con lo que dijo sobre la religión fue que, además de cambiar la Biblia, dijo que los clásicos de la literatura cambiarían. Creo recordar los escritos de Mark Twain que se dieron como ejemplo, pero dijo el lector casual que lee una versión revisada de un clásico nunca sospecharía que hubo algún cambio, y alguien tendría que repasar palabra por palabra para que siquiera poder reconocer que se hizo algún cambio en estos clásicos. Los cambios serían tan sutiles, pero los cambios serían tales que promoverían la aceptabilidad del nuevo sistema. El siguiente punto. Más tiempo en las escuelas, pero no aprenderían nada. En cuanto a la educación, indicó que los niños pasarían más tiempo en las escuelas, pero en muchas escuelas no aprenderían nada. Aprenderán algunas cosas, pero no tanto como antes. Mejores escuelas en mejores áreas con mejores personas, sus hijos aprenderán más. En las mejores escuelas, el aprendizaje se aceleraría. Y este es otro momento en el que dijo: creemos que podemos impulsar la evolución. Al presionar a los niños para que aprendan más, parecía estar sugiriendo que sus cerebros evolucionarían, que su descendencia evolucionaría, una especie de evolución, donde los niños aprenderían y serían más inteligentes a una edad temprana, como si este empuje pudiera alterar su fisiología. En general, la escolarización se prolongaría. Esto significaría prolongarla durante todo el año escolar. No estoy seguro de lo que dijo sobre un largo día escolar. Sí recuerdo que dijo que la escuela estaba prevista para todo el verano, que las vacaciones de la escuela de verano serían cosa del pasado. No solo para las escuelas, sino por otras razones. La gente comenzaría a pensar en las vacaciones durante todo el año, no solo en el verano. Para la mayoría de las personas llevaría más tiempo completar su educación. Obtener lo que originalmente había sido un programa de licenciatura ahora requeriría de otros títulos avanzados y mucha más educación. De modo que una gran cantidad de tiempo escolar sería una pérdida de tiempo. Las buenas escuelas se volverían más competitivas. Deduje, cuando dijo eso, que ya estaba incluyendo a todas las escuelas, desde la primaria hasta la universidad, pero no recuerdo si dijo eso. Lo que sí recuerdo es que los estudiantes tendrían que decidir a una edad más temprana lo que les gustaría estudiar y comenzar temprano en su camino, si califican.
sería más difícil cambiar a otro campo de estudio una vez que comience. Los estudios se concentrarían en mucha mayor profundidad, pero se reducirían. No tendrían acceso a material en otros campos, fuera de su propia área de estudio sin aprobación. Esto parece ser más, donde el acceso limitado a otros campos. Creo recordar que es más a nivel universitario, secundario y universitario tal vez. La gente estaría muy especializada en su propia área de especialización, pero no podrán obtener una educación amplia y no podrán comprender lo que está sucediendo en general. Controlar quién tiene acceso a la información es el siguiente punto que detalla. Ya hablaba de las computadoras en la educación y en ese momento dijo que cualquiera que quisiera tener acceso a una computadora o acceso a libros que no estuvieran directamente relacionados con su campo de estudio tendría que tener una muy buena razón para hacerlo. De lo contrario, se le negaría el acceso. Las escuelas como el centro de la comunidad, el siguiente punto. Otro ángulo fue que las escuelas se volverían más importantes en la vida general de las personas. Los niños, además de los académicos, tendrían que participar en las actividades escolares a menos que quisieran sentirse completamente fuera de ellas. Pero las actividades espontáneas entre los niños, lo que me vino a la mente cuando escuché esto, fueron los equipos de fútbol americano, por ejemplo, y béisbol, en los que trabajábamos cuando éramos niños. Dije que los niños que quisieran actividades fuera de la escuela se verían casi obligados a pasar por la escuela. Habría pocas oportunidades desde afuera. Ahora, las presiones del programa académico se han acelerado, las demandas aceleradas, donde los niños sentían que tenían que ser parte de algo, uno u otro club atlético o alguna actividad escolar. Reconoció que estas presiones causarían que algunos estudiantes se agoten. Dijo que los más inteligentes aprenderán a lidiar con las presiones y a sobrevivir. Habrá algo de ayuda disponible para los estudiantes para manejar el estrés, pero los no aptos no podrán hacerlo. Luego pasarán a otras cosas. Y en ese sentido, y más adelante en relación con el abuso de las drogas y el alcohol, indicó que los servicios psiquiátricos para ayudar aumentarían dramáticamente. En todo el esfuerzo por lograr sus logros, se reconoció que muchas personas necesitarían ayuda, y las personas que valía la pena mantener cerca serían capaces de aceptar y beneficiarse de esa ayuda, y aún así lograr grandes logros. Aquellos que no pudieran se quedarían en el camino y por lo tanto eran algo prescindibles. Supongo que esa es la palabra que usó. Dijo además que la educación duraría toda la vida. Los adultos irían a la escuela. Siempre habrá nueva información que los adultos deben tener para mantenerse al día. Cuando ya no puedes seguir el ritmo, eres demasiado mayor. Esta fue otra forma de hacerles saber a las personas mayores que había llegado el momento de seguir adelante y tomar la píldora de la muerte. Si se cansa demasiado para mantenerse al día con su educación, o si se hizo demasiado mayor para aprender nueva información, entonces esta fue su señal. Comience a prepararse para hacerse a un lado. El siguiente punto. Algunos libros solo desaparecerían de las bibliotecas. Además de revisar los clásicos a los que ya aludí hace algún tiempo con la revisión de la Biblia, dijo, algunos libros simplemente desaparecerían de las bibliotecas. Esto fue en la línea de que algunos libros contienen información o contienen ideas que no deben resguardarse, y por tanto estos libros desaparecerían. No recuerdo exactamente si dijo cómo se iba a lograr esto, pero creo recordar haberme llevado esta idea de que esto incluiría robos, que ciertas personas serían designadas para ir a ciertas bibliotecas y recoger ciertos libros y simplemente deshacerse de ellos, no necesariamente como una cuestión de política, simplemente robarlos. Más adelante no todo el mundo podrá tener libros y algunos libros nadie podrá poseer. Otra de las áreas y los puntos que dijo habló de cambiar las leyes. Otra área de discusión fueron las leyes que se cambiarían. En ese momento muchos estados tenían leyes azules sobre las ventas dominicales, ciertas actividades dominicales. Dijo que todas las leyes azules serían derogadas. Las leyes de juego se derogarían o relajarían de modo que aumentara el juego. Indicó entonces que los gobiernos se meterían en el juego. Hemos tenido muchas loterías estatales en todo el país desde entonces. Y en ese momento ya nos dijeron que este sería el caso. ¿Por qué todo ese dinero del juego debe mantenerse en manos privadas cuando el Estado se beneficiaría de él? Era el racional detrás de él. Pero la gente debería poder apostar si así lo desea. Entonces se convertiría en una actividad civil en lugar de una actividad privada o ilegal. Se cambiarían las leyes de quiebra. No recuerdo los detalles, solo que se cambiarían. Sé que después de ese tiempo lo han sido. Las leyes antimonopolio se cambiarían o se interpretan de manera diferente o ambas cosas.
En relación con las cambiantes leyes antimonopolio, hubo algunas declaraciones de que en cierto sentido aumentaría la competencia, pero esto sería una mayor competencia dentro de las circunstancias controladas de otro modo. Entonces, no es una competencia libre. Recuerdo haber tenido la impresión de que era como una competición, pero dentro de los miembros de un club. No habría nadie fuera del club que pudiera competir, algo así como equipos que compiten dentro de una liga profesional, si eres de la NFL o las ligas de béisbol nacional o estadounidense. Si creen que todo esto es impactante, lo que dijo este doctor en el año 1969, continuemos y escuchen esto. Fomento del abuso de drogas para crear una atmósfera de selva. Se incrementaría el consumo de drogas, se incrementaría el consumo de alcohol, se aumentarían los esfuerzos de aplicación de la ley contra las drogas. Al escuchar eso por primera vez sonó como una contradicción. ¿Por qué aumentar el uso indebido de drogas y simultáneamente aumentar la aplicación de la ley contra el uso indebido de drogas? Pero la idea es que, en parte, la mayor disponibilidad de drogas proporcionaría una especie de ley de la jungla mediante la cual se seleccionaría a los débiles y a los no aptos. En este momento se hizo una declaración. Antes de que la Tierra estuviera superpoblada, existía una ley de la jungla en la que solo sobrevivían los más aptos. Tenías que poder protegerte contra los elementos, los animales salvajes y las enfermedades, y si estabas en forma, sobrevivías. Pero ahora nos hemos vuelto tan civilizados, estamos demasiado civilizados y los no aptos pueden sobrevivir, solo a expensas de los que están más en forma. Y las drogas abusivas, entonces, restablecerían, en cierto sentido, la ley de la jungla y la selección de los más aptos para sobrevivir. Las noticias sobre el abuso de drogas y los esfuerzos para hacer cumplir la ley tenderían a mantener las drogas en la conciencia pública y también tendería a reducir esta injustificada complacencia estadounidense de que el mundo es un lugar seguro y un lugar agradable. Abuso del alcohol, el siguiente punto. Lo mismo pasaría con el alcohol. El abuso del alcohol se promovería y degradaría al mismo tiempo. Los vulnerables y los débiles responderían a las promociones y por lo tanto consumirían y abusarían más del alcohol. Conducir en estado de ebriedad se convertiría en un problema mayor y se establecerían reglas más estrictas sobre la conducción bajo los efectos del alcohol para que cada vez más personas perdieran el privilegio a conducir. Restricciones de viaje, el siguiente punto. Esto también tenía conexión con algo que veremos más adelante sobre las restricciones generales del viaje. No todo el mundo debería tener la libertad de viajar como lo hace ahora en los Estados Unidos. La gente no tiene la necesidad de viajar de esa manera. Es un privilegio. Fue una especie de forma prepotente en que se expresó. Una vez más, se pondrían a disposición muchos más servicios psicológicos para ayudar a quienes se engancharon a las drogas y al alcohol. La idea es que para promover esto, el abuso de drogas y alcohol para eliminar a algunas de las personas no aptas, que de otra manera son bastante buenas, también estaría sujeto a engancharse. Y si realmente valiera la pena, tendría suficiente sentido común para buscar asesoramiento psicológico y beneficiarse de él. Así que esto se presentó como una especie de valor redentor por parte de los planificadores. Era como si estuviera diciendo, crees que somos malos en la promoción de estas cosas malvadas, pero mira lo amables que somos. También estamos brindando una salida. La necesidad de más cárceles y utilizar a los hospitales como cárceles. Se necesitarían más cárceles. Los hospitales podrían servir como cárceles. Algunas nuevas construcciones de hospitales se diseñarían de manera que se adaptaran a un uso similar al de las cárceles. Bueno, ¿qué les parece? Esto es las declaraciones del doctor Lawrence Dunegan en el año 1969. Realmente impresionante e impactante, y mucho más impresionante e impactante lo que viene en el segundo episodio, porque no da esto para hacer solamente un programa. En el segundo programa se van a sorprender absolutamente con lo que sigue aquí. Es impresionante el hecho de que se valían por sí mismas muchas de las declaraciones que hace el doctor, producto de que todo esto ya está sucediendo. Y si está sucediendo, de alguna manera alguien lo planificó de esta manera. Las cosas no son tan... no son fruto solamente de la casualidad, sino que en este caso vemos claramente una causalidad. Vemos una acción y una reacción para que las cosas vayan en una dirección concreta. Vemos también, y es algo que vamos a ver también en el próximo programa, vamos a profundizar mucho más en esto, para que puedan ver cómo de alguna manera todo esto basado en el darwinismo
lo que hace, en la teoría de la evolución, lo que hace en el fondo, están tratando de promover una especie, crear el caos para promover la selección natural, forzar una selección natural para terminar con el tema de la sobrepoblación, como creen ellos. De alguna manera lo que vemos detrás de todo esto es simplemente la promoción del control total, pero también del caos, para poder forzar estos procesos de selección natural. Esto y mucho más vamos a ver en el próximo programa aquí en el podcast de Contracultura. Quédense muy atentos y expectantes para el siguiente episodio. Agradecer, como siempre, a la sintonía y agradecer a toda la gente que nos apoya en Patreon, en Flow, en Buy Me a Coffee, toda la gente que tiene la amabilidad de apoyar este trabajo. Y especialmente quiero agradecerle hoy día a Becky. Muchas gracias, Becky, desde Los Ángeles, California. Muchísimas gracias, valoro mucho tu trabajo, Carlos. Dios te bendiga. Dice, muchísimas gracias, Becky, por esos cafés que nos regalaste, que nos ayuda a continuar con esta investigación el día de hoy. Quédense atentos para los próximos programas. Y los invito a visitar www.contracultura.tv, www.contracultura.tv, donde van a poder encontrar videos sin comerciales. Para los que quieran ver este mismo formato sin censura y sin comerciales, bueno, pueden ir y entrar ahora en www.contracultura.tv. Que Dios los bendiga, que sea hasta una próxima oportunidad. Esto ha sido el podcast de Contracultura. Hasta la próxima.